Buenas noches, hoy voy a realizar la actividad número 5 de base de datos. Nos pide el profesor que realicemos un mapa mental sobre el tema de lo que es la normalización. Nos pide que hagamos como tal en la normalización. Entonces voy a... ¿Qué es la normalización? Definición. La definición de la base de lo que es la normalización es el proceso para evaluar y corregir proceso para evaluar y corregir las estructuras de tablas para reducir anomalías de datos. Para esto también tenemos lo que son las etapas para normalización. Nos dice que son la primera forma normal, y esto nos dice que para que sea la primera forma normal los formatos de tablas deberán estar sin tablas sin grupos, tablas sin grupos repetidos, y repetidos, tablas sin grupos repetidos y carga primaria identificada. La segunda es segunda forma normal, y esto nos dice que debe estar en la primera forma normal y sin dependencias parciales. Y sin dependencias parciales. Hacemos esto para acá. De hecho en sí son muchas etapas. Segunda, o sea, tercera. Vamos a un poquito menos así, y esto también así. Primera forma normal. Y la tercera
otra vez la tercera forma normal, y esto nos dice que debe estar en la segunda forma normal y sin dependencias transitivas. También tenemos la cuarta forma normal, pero antes de esa es la forma boycott. O BCNF, y esto nos dice que toda o todos todos todo es determinante, todo dice que dice que toda es una llave candidata. Vamos aquí, ahí. Y si no, este sí, lo pone, a ver si no me elimina esto. Y tenemos por último la cuarta forma normal, 4NF, y esto nos dice que debe estar en la tercera forma normal y sin dependencias de valor múltiple independientes. También hay que ver qué es una dependencia parcial. Ya que lo estoy mencionando, pero hay que describir qué es la dependencia parcial. Y la dependencia parcial existe cuando hay una dependencia funcional en la que el determinante es parte de una llave. Y también que es una dependencia transitiva.
dependencia transitiva, y esto nos dice que es cuando hay dependencias funcionales. Y también para utilizar la normalización, esta se utiliza en coordinación con el modelo entidad relación. Esto es mi mapa mental de lo que es la normalización. Pero también nos pide el profesor que cómo aplicaría nuestra base de datos como el ejemplo anterior que hicimos de la actividad 4. ¿Cómo lo aplicaría? Digamos que como ejemplo es que si yo tuviera todos los datos en conjunto de mi base de datos como en un reporte, si tuviera lo que es como una tabla de, voy a poner un ejemplo como que tengo aquí, que se abra mi archivo, como este ejemplo. Digamos, yo tuviera el archivo de toda mi base de datos como tal. Si yo tuviera una tabla completa con todos los datos de mis pedidos, el número de cliente, el número de folio de las facturas, el precio, las existencias de los productos. Si yo tuviera así la tabla, yo tendría que eliminar parte de todo lo que es repetido para que no tuviera tanto espacio en mi base de datos. Entonces, por lo cual, si realizamos lo que es la normalización, quitaríamos esos productos repetidos y transformarlos en tablas, las cuales identificaríamos las claves primarias y a qué se refiere cada llave. Digamos, un ejemplo, si yo tuviera el producto con el ID, nombre y precio y stock, y en qué categoría pertenece, y el nombre del proveedor quien me surtió este producto. Entonces yo tendría que sacar de esa base de datos, distribuirlo con el ID del proveedor y hacerlo en una sola tabla para que esta sea por partes y sea más fácil de identificar, y que tenga solo una tabla de un proveedor, que tenga la categoría y que también tenga el producto, para así que
cuando yo identifique el producto en el cual hay existencia, yo sabría distinguirlo, puesto que tengo la clave primaria del producto, y así ver también la parte de la venta con el folio, también distribuirlo aparte en una tabla para que no sea tan, como lo vuelvo a repetir, no sea tan grande mis bases de datos, y mejor distribuirlo con las tablas y así identificarlos. Como dice aquí, la primera forma normal es que tenemos que realizar las tablas sin grupos repetidos, y también como segunda forma normal, después de que llegamos la primera forma normal, tendremos que hacer la segunda forma normal, que es independencias parciales, que es que cuando hay una dependencia funcional en la que el determinante es una llave, como les digo, es cuando tenemos la orden de compra, que en la orden de compra trae, el proveedor trae el nombre, su teléfono y dirección. Es quitarlo de ahí de mi base de datos y sacarlo y ponerlo en una tabla normal, ponerlo en una tabla. La otra sería, la tercera forma normal es independencias transitivas, que la dependencia transitiva es cuando hay dependencias funcionales. Estas son las que cuando dependen de, digamos, el nombre o el teléfono dependen del ID del proveedor, y el ID de proveedor depende también del nombre y del teléfono que está y de la web, igual que la tabla del producto, que el precio y el stock dependen de la clave primaria del producto, y también como la categoría, el ID del producto pertenece al nombre tanto como la descripción. Yo creo que trabajaríamos, o más bien la base de datos comúnmente siempre se trabaja hasta la tercera forma normal. La forma boycott eh, es un poquito cuando se utiliza cuando hay mucho más tablas, y pues ahí todas las llaves son candidatas y así las podemos distribuir en diferentes tablas. Y la normalización nos funciona, nos, nos sirve de mucho para cuando antes de realizar la base de datos o montarla en SQL o en Access, primero tenemos que hacer la normalización para evitar eh, pues datos o mal estructurados, como lo dice que es la definición de la normalización. Por eso dice que hay que corregir las estructuras de la tabla para decir anomalías de los datos, los cuales pueden ser repetir códigos, eh, no relacionar bien las claves primarias con sus atributos, o hasta con las entidades. También no tendría algún sentido estar llenando datos así, perdón, continuos, y tener toda una base de datos mal estructurada. Entonces para esto nos sirve la normalización, para tener un enfoque de la base de datos que vamos a tener bien distribuida, trabajar bien y ver también llenando en cada tabla los datos y identificar las claves primarias para que cuando se haga una consulta solo se identifique por la entidad, y con la clave primaria traerse todos los atributos. Eso es a lo que yo entendí con la parte
lo que es la normalización. Espero y sea un poquito específico en esa parte. Ya nada más me quedaría darle formato a mi mapa mental y lo subiría con el archivo y el link del video. Eso sería todo. Espero y me haya explicado bien conforme a lo que yo necesite para mi base de datos que construí. Gracias.